Hola chicos, muy buenos días. Una semana más continuando con nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de notación y connotación. A ver, primero, antes de ver qué es la denotación y connotación, vamos a ver qué es literatura, ¿ya? Muchos, por ejemplo, cuando preguntas, ¿qué es literatura? Ah, es un curso, ¿no es cierto? Vamos a ver acá ciertas definiciones. Primera definición dice, la palabra literatura proviene del latín litera. ¿Qué significa litera? Significa letra. O también significa lo escrito. Entonces ya nos vamos dando una idea de qué es literatura. Ahora vamos a ver, según Aristóteles, ¿quién fue Aristóteles? Fue se podría decir un griego, un filósofo griego. También ha hecho la clasificación de los géneros literarios. Aristóteles nos dice que la literatura es el arte de la palabra y su finalidad es estética. Ya vamos teniendo otro concepto, se podría decir un poquito más consistente, ¿no? Aristóteles nos dice que la literatura es el arte de utilizar la palabra y con una finalidad estética. Pueden ser las poesías por ahí, ¿no es cierto? Ahora, según Roman Jakobson, la literatura es distinta porque presenta la función poética del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a llamar literatura a lo que está escrito, pero no cualquier tipo de texto, sino este texto escrito tiene que estar ligado a la función poética, tiene que tener una finalidad estética. O sea, en pocas palabras, para que yo pueda llamar literatura a un texto, este texto tiene que estar adornado con figuras literarias. Vamos a hacer el ejemplo. Yo te puedo decir, eres mi mamá, ¿no es cierto? O tú le dices a tu mamá, no, tú eres mi mamá. Ahora, tú también puedes decir, tú eres aquel ser que ilumina mi camino y de una u otra manera me encamina por el sendero de la verdad. A ver, yo les brindé dos ejemplos. ¿Cuál de estos dos ejemplos ustedes consideran que es literatura? ¿El primero o el segundo? Muy bien, la respuesta vendría a ser el segundo. Y la pregunta sería, ¿por qué el segundo? Porque en el primero, si se dan cuenta, en la primera frase, cuando yo digo, tú eres mi mamá, yo únicamente lo digo algo, pues, puede ser real, algo de manera seca, algo que no tiene mucho adorno ni mucha interpretación. En cambio, cuando yo digo, tú eres la luz de mi vida, eres aquel camino que iluminará o que guiará mi sendero, yo lo estoy haciendo con subjetividad, que son mis sentimientos, estoy utilizando el lenguaje literario, estoy adornándolo con figuras literarias. Entonces, yo voy a llamar literatura a ese texto escrito que está adornado de figuras literarias. En el último concepto dice, literatura también puede ser la producción literaria de los escritores. Citamos al escritor que tú ya debes de conocer, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha escrito Los Cachorros, Los Jefes, ha escrito también La Verdad de las Mentiras, La Fiesta del Chivo, Conversación detrás de la Catedral, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a todos esos libros, todos esos títulos que pertenecen a un autor, a eso también yo le voy a llamar literatura. Las obras que escriben, pero se caracteriza porque hace uso de un lenguaje especial, al que se le puede denominar poético. Tú vas a leer dos tipos de texto, ¿ya? Un texto que quizás lo único que busca es informarte, u otro texto que lo que busca es, aparte de informarte, aparte de hacerte conocer, de una u otra manera te entretenga y haga uso de un lenguaje especial. A ese tipo de texto le llamaremos texto literario, o a eso diremos que es literatura. ¿Existe un lenguaje literario? La respuesta es sí, existe el lenguaje literario. Y ese lenguaje literario lo vamos a encontrar en cuentos, en fábulas, en obras teatrales, lo vamos a encontrar en poesía,
lo vamos a encontrar en diversos tipos de textos. Ahora, este lenguaje literario yo se podría decir que el lenguaje en sí lo voy a dividir en dos grupos. Uno que es la denotación y otro que es la connotación. Después de yo dar la explicación correspondiente a estos dos tipos de lenguaje, tú me vas a decir cuál de ellos estaría más ligado al lenguaje literario. Vamos a ver la denotación. ¿Qué es denotar? Denotar vendría a ser dar a conocer lo objetivo, lo que es, lo que tiene certeza, lo que no tiene doble interpretación. Denotación es el significado real de cada palabra, aquello que no se presta a interpretaciones. Por ejemplo, si yo te digo silla, el mueble donde te sientas, eso es su significado denotativo o a eso se le llama denotación. Zapato, el objeto que te pones en los pies para no lastimártelos. Eso es un significado denotativo o eso es denotación. Ejemplo dice, zanahoria, verdura de color anaranjada. Si yo digo zanahoria y yo utilizo su significado denotativo, vendría a ser verdura de color anaranjado. Eso es lo objetivo, lo real, lo que no se presta a otras interpretaciones. ¿Cuáles son las características de una denotación? Dice, tiene que predominar la función representativa del lenguaje, que quiere decir que el significado denotativo te va a mostrar el significado real de los objetos. No lo va a adornar, no le va a dar otra interpretación, sino el significado denotativo va a ser el único significado que tienen los objetos. Y ese significado es entendible en una gran cantidad de personas. La palabra presenta un significado sin adorno y sin ambigüedad, tal cual como es. Nosotros le vamos a llamar significado denotativo a los significados que se hallan en los diccionarios. ¿Ya? En los diccionarios. Todos los diccionarios contienen el significado denotativo de las palabras. Expresa lo que desea decir de una manera eficaz y exacta. Yo te digo, cómprame zanahorias. Tú vas y me compras las verduras. ¿No es cierto? Eso es denotación. Recuerden, denotación es lo objetivo. Ahora vamos a ver connotación. Connotación es el significado subjetivo. Cuando yo digo subjetivo, significa que ya forma parte de mí, de mi forma de pensar. ¿Qué se le da a una palabra? O sea, en este caso, ¿por qué se dice connotativo subjetivo? Porque yo le voy a otorgar un significado a cierta palabra. En este caso, ya mando yo. No manda el diccionario, sino mando yo. Se presta a diferentes interpretaciones. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, zanahoria. Y vamos a ver la diferencia. Hace referencia a la persona tranquila y que no tiene vicios. Ahora, a ver, ustedes díganme. Cuando yo te digo, ve a comprar zanahoria para la comida, ¿en qué tipo de significado estará? ¿Denotativo o connotativo? Si tú te das cuenta, yo te estoy diciendo, ve a comprar zanahoria en el mercado para el almuerzo. Ya, yo te digo ese ejemplo. Entonces, el significado que yo estoy utilizando es un significado objetivo, es el significado general. Por lo tanto, ahí vendría a ser un lenguaje denotativo, lo real. Pero si, por ejemplo, tú estás con uno de tus amigos y tu amigo te dice, eres una zanahoria. No creo que tu amigo te va a estar diciendo, eres una verdura, ¿sí o no? Tu amigo te estará diciendo, que tú eres una persona tranquila, que tú eres una persona que no tiene vicios. Entonces, cuando el significado de la palabra ya está variando, y eso puede ser de dominio de ti mismo o de un grupo pequeño de personas, a eso se le va a llamar significado connotativo. Vamos a dar otro ejemplo. Yo digo pelota. Por ejemplo, si yo te digo pelota, objeto de caucho que rebota en el piso. ¿Qué tipo de significado será ese? ¿Denotativo o connotativo? Muy bien, el significado es denotativo. Pero si yo digo, mi primo es una pelota.
Entonces no creo que yo esté diciendo que mi primo rebota en el piso ni que mi primo es de caucho, sino yo estoy diciendo que mi primo puede ser gordito. Ya estoy tomando otras características. Cuando yo le doy un propio significado a cierta palabra, a eso se le llamará connotativo o connotación. Las características del significado connotativo es que predomina la función expresiva del lenguaje, o sea, manda mi subjetividad, mi intención de manejar el significado de cierta palabra. La palabra presenta subjetividad, presenta una expresión sugerente. Vamos a ver un ejemplo para que puedas entender mejor. Ejemplo, tengo un burro y una persona con orejas que parece un burro. A ver, cuando yo digo, el burro o asno es un animal doméstico de la familia de los équidos. ¿Qué tipo de significado estoy manejando? ¿Connotativo o denotativo? Ojo que ahí te está dando a conocer un significado real, un significado del diccionario. Entonces su significado será, muy bien, el significado es denotativo. Pero si yo digo burro, persona de poca inteligencia, ese significado yo lo estoy manejando, porque eso tú no lo vas a encontrar en el diccionario. Entonces ese significado será connotativo. Vamos a ver el siguiente tema. Elementos de la comunicación literaria. Los elementos de la comunicación literaria son iguales a los elementos de la comunicación usual y cotidiana que nosotros tenemos. Observemos la primera imagen donde te dice elementos de la comunicación, emisor, receptor, código, mensaje, canal, referente. Muy bien. Esos elementos yo los utilizo día a día para poder comunicarme. Pero ¿qué sucede si yo como en este caso, no como persona, decido leer un libro? Ahí mi comunicación ya va a ser de mí y el libro. Y ahora, el libro en este caso puede ser una obra literaria. Piensa cualquier obra literaria. ¿Ya? Cholito en los Andes Mágicos. Ya, muy bien. Cholito en los Andes Mágicos. A ver, para recordar un poco, vamos a ver. ¿Quién es emisor? La persona que envía el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es la idea que se transmite. ¿Quién es el receptor? Quien recibe la información. ¿Cuál es el canal? Medio físico por donde viaja el mensaje. ¿Y cuál es el código? Es el sistema de signos que alguien utiliza para comunicarse. Ahora volvemos a nuestro ejemplo. Yo, Gabriela, he leído Cholito en los Andes Mágicos de Óscar Colchado Lucio. Muy bien, ¿quién será el emisor? En este caso, el emisor será el autor. ¿Por qué va a ser el autor? Porque el autor es el que se está encargando de transmitirme las ideas. Y esas ideas están plasmadas en la obra Cholito en los Andes Mágicos. Ahora, este emisor escribió, ¿no es cierto? El autor, quien es el que escribió la obra, se podría decir, va a hacer llegar este mensaje a quien lo lea. ¿Quién está leyendo la obra Cholito en los Andes Mágicos? Yo, Gabriela, estoy recibiendo la información. Por lo tanto, el receptor será el lector. Yo como lector y Óscar Colchado Lucio como emisor. ¿Qué está enviando Óscar Colchado Lucio? Toda la información de la obra literaria, que en este caso es Cholito en los Andes Mágicos. Eso será el mensaje. Ahora, el canal va a depender si yo estoy cogiendo el libro en físico o si estoy cogiendo un libro virtual. Si yo estoy cogiendo un libro físico, mi canal serán las hojas del libro, que es lo que me transmite el mensaje. Y si yo estoy cogiendo un libro virtual, mi canal será la laptop, será la pantalla, será el celular, dependiendo. El código. El código será el sistema de signos que ha utilizado el escritor para enviar su mensaje. Ustedes quizás ya han leído Cholito en los Andes Mágicos y se dan cuenta que utiliza un código verbal, es decir, escrito, hace uso de la palabra. O puede ser verbal y no verbal, porque en algunas partes tiene imágenes. Vamos a plantear otro ejemplo en el siguiente. Dice, ahora te presento un ejemplo. Gabriela lee el poemario Trilce de César Vallejo. Lo lee porque ella es peruana y él es un gran representante de la literatura peruana. ¿Quién será el emisor?
Muy bien, emisor es el que transmite la información. En este caso será César Vallejo. ¿Quién es receptor? Quien recepciona el mensaje. En este caso será Gabriela. ¿Cuál será el mensaje que está enviando César Vallejo? Los poemas del poemario Trilce. ¿Qué canal estará utilizando? Vamos a decir que en este caso es un poemario físico. Será las hojas del poemario. El código. Los poemas generalmente se hacen en escrito, ¿no es cierto? Escrito. Difícilmente lo hacen con imágenes. En todo caso, el código será verbal. Su tipo de expresión es verso. Muy bien. Ejercicios blenkerianos. Dice, ¿qué planteó Roman Jakobson? Como ya se les mencionó hace un momento, Roman Jakobson nos va a dar una definición de la literatura. Él nos dice que hay una función ligada a la literatura y esa función es la función poética, por su singularidad y bella expresión. Eso nos plantea Roman Jakobson. 2. ¿Qué significa etimológicamente litera? Litera significa letra o lo escrito. 3. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación literaria? Emisor, el autor. Receptor, el lector. Mensaje, la obra. Código, en que está escrito, verbal o no verbal. Y canal, medio por el cual viaja el mensaje. 4. Indica las diferencias entre el lenguaje denotativo y connotativo. Lenguaje denotativo, significado literal, objetivo, tal cual. Presenta una sola interpretación. Lenguaje connotativo, significado inferencial, presenta varias interpretaciones. Muy bien, no se olviden de tener el contenido en sus cuadernos y nos seguiremos viendo. Chao.